Buenas tardes. Voy a recortar un poco esto porque me he enterado hace un rato que tengo solo 30 minutos en lugar de una hora. Y, y entonces lo que voy a hacer es, esta charla que tenía un par de y lo que voy a hacer es dejaros nada más que la primera, que es un poco la solución de los deberes, y luego unas guías para que juguéis con Gemini o con ChatGPT, como nos están contando Josemi y Gerardo antes, pero desde un punto de vista completamente diferente. Yo soy más de los malos, sí, como decía Jorge, o por lo menos es de lo que voy a hablaros hoy. No sé cómo... Ahora sí. Quería hablaros de un bicho que se llama de la vieja escuela, ¿no? El título de esta jornada de la vieja a la era de la inteligencia artificial, ¿no? Yo voy a hablaros un poco de la vieja, no de la vieja escuela del Pleistozoico, ¿no? De los años 80, sino de la vieja escuela de hace 15 o 20 años. Y quería hablaros de algo que no sé cuánta gente de aquí os suena. ¿Cuántos os suenan estos términos? Vault 7, ¿os acordáis? En 2017, levantad la mano. ¿Quién se acuerda de esto? Una mano, yo poquísimas manos. Eso son buenas noticias porque igual aprendéis algo hoy. En el año 2017, bueno, si consigo dominar esto, en el año 2017, un tipo que supuestamente trabajaba para la CIA, que se llamaba Joshua Schulte, que está ahora cumpliendo 40 años en prisión, hizo unas filtraciones a Wikileaks que se llamaron Vault 7 y que desde el mes de febrero hasta el mes de octubre, en 24 partes, dio documentación relativa a numerosos artefactos que presuntamente utilizaba un brazo de este servicio para lanzar operaciones ofensivas. Tenían nombres como Year Zero, Dark Matter, Marvel, etc. ¿Okay? En noviembre prometieron que iban a liberar el código fuente de muchas de estas herramientas, pero el único que se liberó es el de una herramienta que se llama Hive, y que durante un ratito hoy, que va a ser casi toda la charla, porque de la segunda no habrá tiempo, os voy a contar de qué va, porque es muy interesante, es como el implante 101. Yo en algunos cursos sobre esto me gusta utilizarlo mucho porque tienes el código fuente, lo cual es fantástico, pero además es porque es muy sencillito y si comprendes esto muy bien a nivel de diseño, digamos que te da un trampolín para entender cosas, amenazas que hoy en día son muy pervasivas, son muy prevalentes y que igual al no iniciado le cuesta más, ¿no? Lo más interesante además es que viene con mucha documentación y esto es lo que quería mostraros, que no voy a poder mostraros, vienen todos los commits en el repo. Entonces el análisis de los commits es súper interesante porque ves la evolución. Esto empezó a programarse alrededor del año 2003 y se llevó hasta el año 2010 la primera liberación, ¿ok? Y dejadme que os cuente un poquito más. ¿Por qué a mí me gusta esto, ¿no? En cursos relacionados con diseño de estos artefactos? ¿Por qué me gusta Hive? Me gusta porque en teoría, digamos, tiene un sello de calidad, tiene pedigrí, ¿no? Dices, bueno, si algo se lo han desarrollado a la CIA tendrá que ser bueno, ¿no? Digo yo. Luego hablaremos de esto. Es una segunda etapa súper básica, ¿no? Es el bicho que despliegas después de explotar una vulnerabilidad y tener ya un pequeño foothold en la víctima, ¿no? Lo despliegas ahí y tiene una funcionalidad súper básica de beaconing y de acceso. Y luego a partir de ahí puedes meter más cosas, ¿no? Entonces, al ser tan sencillo, es muy fácil de analizar. No solamente, digamos, el binario, sino también todos los componentes que tiene. Es muy simple, pero a pesar de ser simple tiene una funcionalidad muy interesante. A mí lo que más me gusta de esto, que es justamente lo que quería enseñaros, qué bueno es algunas herramientas como Gemini y ChatGPT al analizarlo, son los triggers, porque tiene unos triggers que aquí Alfonso sabe un poquito de esto de esteganografía para intentar camuflarlos dentro de la red donde van embebidos en múltiples paquetes. Y esos triggers, el código es un coñazo de analizar, porque es un parser gigantesco metido dentro de los paquetes y los LLM son extraordinariamente buenos a facilitarte esa labor de ingeniería inversa. Es una labor de ingeniería inversa muy particular, muy particular. ¿De acuerdo? Incluso para cualquier principiante solo tenéis que saber C y un poquito de sistemas operativos, pero muy poquito. Lo podéis analizar perfectamente. Y además tienes muchos insights
que típicamente no te los encuentras en una nota de inteligencia que decía Josemi antes, porque no están disponibles, porque solo están en el código fuente, porque en el binario tienes casi todo, pero no tienes, por ejemplo, los comentarios de los programadores, ¿no? Que son fantásticos, te dan un montón de información del equipo que está detrás, de las discusiones que hay de diseño y todo esto, ¿ok? Y una de las cosas por las que a mí me gusta también Hive, entre otros, es porque también sirve para demistificar un poco estas ideas preconcebidas que tenemos sobre qué sofisticadas son estas cosas, y no son para nada sofisticadas, como veréis ahora, absolutamente. Otra cosa es el impacto que pueda tener en el mundo real, pero no son sofisticadas. Así que dadme un par de minutos para daros la foto global y luego nos centramos en un componente. Como os decía antes, esto está sacado de uno de los documentos, que es la guía de configuración que se distribuía a los operadores. Los operadores de esto no tenían por qué saber cómo estaba diseñado esto. Es una herramienta que tú despliegas y te funciona. Te da una shell y subes y bajas cosas, ya está, nada más. Y les explicaban paso a paso cómo utilizarla, ¿de acuerdo? De lo que vamos a hablar hoy es de esto de aquí. Esto es la víctima, ¿no? Es la máquina en la que tú has desplegado un bichito que te va a hacer ping regularmente y con el que tú te va a dar acceso a esta máquina, ¿de acuerdo? El resto de la infraestructura eran 3 CentOS, que estos son servidores virtuales que se utilizan para... son estructuras de comando y control súper estándar. Estas se utilizan es básicamente un Apache con iptables para forwardear tráfico, a veces de varios saltos, para camuflar realmente a dónde va. ¿Okay? Y aquí había un Blot, si no conocéis Blot es un proxy, ¿vale? Esto es un proxy que lo que hacía era autenticar los triggers que venían desde aquí, los beacons, y si estaban autenticados iban a la máquina que las iba a gestionar, y si no están autenticados lo que hacen es que los manda a un servidor cover. Esto es porque si alguien, por lo que sea, haciendo un escaneo de internet, escribe playadelrío.com, pues quieres que vaya a un sitio que sea playadelrío.com, ¿vale? Para que no se levante la liebre, ¿de acuerdo? Realmente, a nivel un poco más operativo, aquí típicamente lo que es un pool enorme de dominios, muchos dominios registrados, muchos proxies, y aquí intentas también stage servers, unas cosas que no aparecen aquí. Pero esta es un poco la foto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues la idea es que aquí hay unos señores que se sientan desde aquí, que es desde donde digamos, controlan a una víctima, y lo que hacen es que alguien les ha implantado ya esto aquí, típicamente explotando vulnerabilidades súper sencillas. Por ejemplo, veréis que una de las arquitecturas aquí son routers Soho, los MikroTik estándares, los TP-Link, los que se ponen en el borde de muchas organizaciones, porque esas máquinas son como muy inseguras. Algunas vienen, por ejemplo, con passwords predefinidos, hardcodeados, que no se han cambiado, y otros son muy difíciles de actualizar, etc. ¿Okay? De lo que vamos a hablar en estos minutitos es exclusivamente del implante, ¿de acuerdo? El implante, lo bueno que tiene es que tenéis el código fuente. De hecho, recomendación, cuando salgáis de aquí, hoy, mañana, hacer un fork, bajarlo y dedicarle un ratito a leerlo, porque vais a aprender un montón de cosas. Esto lo hice el otro día y en total, esta versión concreta, que es la 2.6.1, realmente toda la chicha son 30 ficheros en C. No más de 5.000 líneas de código, porque hay un montón de ficheros alternativos que no sirven para nada. 5.000 líneas de código, que no es mucho. Seguro que en la carrera habréis hecho cantidad de proyectos un poco más grandes que todo esto, ¿de acuerdo? Olvidaros del resto porque son típicamente ficheros para auxiliares de configuración y makefiles que hacen falta, ¿de acuerdo? Estos son los 70 ficheros core, ¿de acuerdo? Y están localizados aquí, en el servidor, porque tiene una arquitectura cliente-servidor donde el servidor es el implante que está implantado y el cliente es el panel de control, el dashboard o la herramienta que utiliza el operador para, digamos, enviar comandos hacia el implante, ¿no? Esto es súper estándar, ¿de acuerdo? Antes de empezar, algunos preliminares que os dejo 2 o 3 notas que son muy bonitas. Una, algo que os vais a dar cuenta enseguida mirando el código, aunque sea a mano, pero se lo podéis preguntar a ChatGPT y lo pilla a la primera, es cuántos programadores hay ahí. Cómo de bueno es detectando estilometría en código fuente, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que son súper obvias. Por ejemplo, incluso dentro del mismo fichero código fuente te encuentras, ¿sabéis lo que llamamos snake case y camel case, ¿no? Que es esta lucha que hay entre si todo junto con mayúsculas y minúsculas o lo separo así, ¿no? Pues esto es muy típico. En algunos casos hay comentarios que son súper divertidos, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien ha escrito,
podemos retornar la función desde aquí. Ya no hay ninguna necesidad de irnos al final de la función porque en este momento ya no hay nada que limpiar. Return failure. Y alguien se lo ha comentado, clic, clic, y ha dicho, no creo que eso sea verdad. Has hecho una alocación de datos de una beacon y vamos a limpiar la memoria antes de salir de aquí, ¿no? Y hay cantidad de comentarios que a veces son muy obvios porque, por ejemplo, hay un autor escribe, empieza siempre los comentarios en mayúscula y termina con un punto al final. Y otro escribe aquí pegado del tirón, ¿no? Y a veces encuentras como sí y pone debajo no. Y te he dicho que sí, hemos utilizado la gestión de memoria. Y dice el otro, no, lo vamos a dejar así, pero no, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante. Una cosa que es un problema, no sé, por ejemplo, esto es muy típico si alguna vez os ponéis a analizar el código fuente de rootkits, veréis que hay cantidad de... Y si es la versión del kernel 2.401, 2.402, porque son básicamente cada kernel tienes que ir cambiando un montón de cosas. En estos bichos que son multiarquitectura, hay versiones para x86, Spark, MIPS, BELE, PowerPC, y luego para Linux, para tres Solaris diferentes, para MikroTik y para 12 sabores de Windows. Pues está el código petado de cosas así. Y esto es horrible de leer. Es horrible de leer pues porque tienes que ir viendo cómo limpiarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para limpiar el código, las herramientas de IA como Gemini, como ChatGPT son súper buenas porque le dices, cógete esto y sepáramelo, hazme un split en dos versiones. Por un lado la parte de Solaris y por otra la parte de Linux, que es la que me interesa. Y eso funciona fenomenal. Si yo me hubiera enterado que no teníamos una hora, os hubiese puesto un vídeo, porque pensaba hacerlo al final, pero no lo voy a hacer. Otra cosa que suele ser un problema cuando estáis leyendo código es el código de debug. Esto todos los programadores medio serios lo utilizan. Lo utilizan pues porque llega un momento en el que sabéis que es muy difícil hacer las cosas bien a la primera, y entonces una de las prácticas más estándar es utilizar macros de este tipo en C, ¿verdad? Es una macro en la que tú defines aquí un nivel de debug, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta nivel 8 o 9, ¿verdad? Y entonces, básicamente vas haciendo por todos lados, vas poniendo DLs, y según el nivel de debug que tengas, lo vas a ver o no lo vas a ver, ¿de acuerdo? Esto, para que lo tenéis en cuenta, le echéis un vistazo. Y luego, por otro lado, es súper obvio que este proyecto está utilizándose hasta el año 2021, que yo sepa. Sigue evolucionando desde el principio. Veis comentarios como, por ejemplo, veis muchos to-dos, ¿no? Veis cosas como, por ejemplo, llegado a este punto, no estoy seguro si esto debería ser OK o no ser OK, ¿no? Por ejemplo, alguno que me gustó mucho, recuerdo cuando la primera vez que yo leí esto hace ya la pera, hace muchísimos años, me hizo mucha gracia, perdonad, este comentario, que decía, hay un momento en el que para recibir el trigger tienes que ponerte en modo promiscuo y beber todo el tráfico que llegue por la interfaz, ¿no? Entonces, para un caso concreto que era Linux, tenían hardcodeada ETH0, ¿vale? Yo abro ETH0 y leo de ahí, ¿no? Que supongo que sabéis todos lo que es, ¿no? Entonces hay un comentario que dice, ¿cómo de seguros estamos que va a haber una interfaz que se llame ETH0, ¿vale? Entonces dice uno, en la sección 17,5 del Stevens, que es como la Biblia de la programación en Unix, hay una función fabulosa en la página 469 en la que puedes recuperar una lista de todas las interfaces que tiene la máquina y probarlas, ¿no? Y tal. Pero hoy, esto de hoy no tengo tiempo, ya si eso, el próximo día, ¿no? Y esto es... Hive no es ninguna broma, estás hablando de un producto que se supone que es, ¿no? Que es en apt es la A, ¿no? Una de las A's es esto. Bueno, pues está lleno de cositas así, que son son muy divertidas, muy divertidas. O cosas como, por ejemplo, tenemos aquí en el laboratorio 16 o 17 microtics distintos, porque todos estos routers de Lerch son como un objetivo número 1, pero solo lo hemos probado en 2. Y en los otros, crucemos los dedos para que funcione, porque no he tenido tiempo, ¿no? Y es como muy divertido. Los comentarios, una de las cosas más interesantes que podéis hacer es extraer todos los comentarios y pedirle a Gemini que haga un análisis de sentimiento, para ver un poco pues, cuántos estilos hay ahí, qué está pasando. Y tiene una inteligencia muy bonita, muy bonita. Yo no lo he hecho a gran escala, me gustaría, a ver si tengo tiempo de hacerlo este año.
pero no lo he podido hacer todavía, ¿vale? Venga, paso a contaros algunas cosas súper detalladas y muchos detalles técnicos me los voy a saltar. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta si le echéis un vistazo, si aquí alguien sale de aquí picado y dice, pues este fin de semana me lo estudio, es que es el sistema de autenticación que tiene, que es muy bonito, es súper sencillo, pero funciona muy bien. Y es que tenéis que tener en cuenta que cada implante se lo ejecutan con una password, es un password que se hace un hash doble, dos veces, esto es muy estándar, y que se mantiene en memoria. Y esto es importante porque luego el post, que va a hacer el listening con el que hablan los implantes, si no recibe la clave correcta, lo ignora, ¿vale? Y esto está pensado para que si los azules, ¿no?, lo detectan y queréis intentar ir hacia el post, hacer el listening post, detectar rápidamente que la clave no es la correcta. Está ahí escondida en el trigger, es de una forma bastante bonita. ¿Ok? ¿Cómo se lanza esto? Imaginad que un operador que ya le han dado esto, ¿no? Se los dan además parcheados. Y lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. Y cuando se le ejecuta, pues funciona con los siguientes parámetros. Y estos parámetros son muy sencillos. Les tienes que pasar la dirección IP con la que va a hablar y el puerto. Este es el del listening port, porque desde ahí lo van a forwardear, ¿vale? Digamos, la herramienta, el panel que está al final no lo ve el implante nunca. Tú solamente hablas con una IP o un dominio, ¿ok? Que es, digamos, ese playadelrío.com que había al principio, y desde ahí ya la configuración de IP tables o lo que sea se encargará de forwardearlo y de encaminarlo hacia donde sea, pero tú no quieres aquí tener esto hardcodeado, ¿de acuerdo? El password, y luego tiene un sistema muy bonito, que esto es lo que digo que es más difícil de analizar a nivel de código y que Gemini ChatGPT funciona muy bien para esto, que es que intenta que todo el sistema de triggering se enmascare con el tráfico a nivel de red, y lo que hace es intentar imitar el jitter y la varianza de los paquetes. Porque si no, si tú lo programas para que cada minuto mande un paquete, te va a generar una anomalía que es clic, 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 clic. Vas a tener ahí un reloj que cada minuto te pega, ¿vale? Entonces, todo el sistema de beaconing, todos los paquetes, por ejemplo, de una shell remota, están muy bien diseñados porque lo que hacen es meterlos en una cola y enmascararlos con el tráfico de la red, para que a nivel volumétrico no veas, digamos, un pico regular, ¿de acuerdo? Y esto le puedes pasar por parámetro aquí cuánto jitter puedes tolerar a nivel de red. Esa parte es muy interesante. Desde el punto de vista exterior, si tú no quieres saber cómo funciona esto y lo único que quieres es ejecutarlo, como veréis, lo que hace es que establece una sesión SSL con el cliente, ¿de acuerdo? Y se queda escuchando en un puerto, ¿de acuerdo? Cuando aquí le llega el trigger de despiértate, entonces hace un fork, llama de vuelta a casa, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta vuelta a casa, le da una shell con unos comandos básicos o una shell estándar, la que tú quieras, ¿de acuerdo? Todas estas sesiones, una a una, son las que tienen algunos comentarios que son muy interesantes y una implementación muy interesante. ¿Por dónde empezamos analizando un programa? Por main, ¿no? Siempre, ¿no? Tenéis ahí un repo con 72 ficheros, y dices, échale un ojo, ¿qué haríais? Pues lo más interesante de todo es cogerlo todo, y metérselo a Gemini o a ChatGPT y decirle, explícame todo lo que hay aquí, ¿vale? Pero antes de eso, yo os recomiendo que cojáis estas slides, que luego las tendréis por ahí públicas en algún sitio, y le echéis un vistazo paso por paso a los ficheros que os voy a decir, porque ahí vais a ver primero cómo funciona y después qué hace bien y qué no hace bien las herramientas de análisis de código, ¿ok? Al principio es muy básico. Lo primero que hace es esencialmente demonizarse y tirar dos hebras. ¿Cómo se dice? Thread, hilo, dos hilos, ¿vale? Entonces voy a pasar muy rápido sobre esto porque lo que hay aquí es una función súper aburrida, que lo que hace es parsear. Este es el típico bucle de getOp que tienen todos los programas para leer los parámetros desde memoria y subirlos a... Eso es lo típico, ¿ok? Y luego, una vez que está aquí, una vez que ya lo ha cogido todo, lo que hace es crear un fichero que se llama SD es de self-delete. Y esto es porque una función muy curiosa que tiene, que está un poco escondida, es que si lleva mucho tiempo sin recibir noticias del controlador, se autodestruye, ¿vale? Se autodestruye. Y
Y a mí la parte que más me gusta de Hive es un problema que tiene con el tiempo, que os lo voy a contar. Cuando vea que me queda un minuto, me lo salto todo y hablamos del final del tiempo, que es un problema técnico súper bonito. Y este fichero lo utiliza para no depender del reloj del sistema, porque los hago un poco de spoiler. Los operadores de Hive descubrieron muy pronto que una gran parte de sus objetivos tenían relojes que no eran estables o que no eran fiables, ¿vale? Porque muchos servidores antiguos no están conectados a NTP y entonces te dan la hora que les da la gana y a veces es con mucha varianza y muchos dispositivos tipo routers, Soho, cuando rebotan vuelven a época cero y se ponen a las 12 de la noche de 1 de enero de 1970, ¿ok? Y entonces dijeron, ¡buah! Si no me puedo fiar de la hora que me da el sistema, ¿cómo sé yo cuántos días llevo aquí viviendo? Y se inventaron una forma súper bonita de intentar, creando ficheros, tocándolos. Y este juega un poco esa labor, ¿vale? Ese fichero de ahí que juega esa labor. Lo más interesante de esto es que cuando termina, digamos, de hacer todo el parsing, la función de main es muy sencilla. Lo que hace es, ¿sabéis lo que es un daemon en Unix? ¿No? Es un proceso que se ejecuta en background, que se desconecta del terminal, ¿de acuerdo? Y se queda ahí. Pues lo que hace es que se pone así y lanza por un lado el sistema de beaconing. El sistema de beaconing lo que hace es que periódicamente va mandando de forma autónoma, ¿ok?, a una serie de info que recopila. Típica, los procesos que se están ejecutando, información sobre tráfico de red, es como una foto. Va cogiendo una foto digamos, de la víctima y la va mandando, ¿ok? Y luego se queda esperando dormido a que te llegue un trigger, ¿de acuerdo? En la parte de beacon me la voy a saltar. Me voy a saltar, digamos, el código. El código es horrible de analizar. Es horrible de analizar porque lo único que hace es rellenarlo con todos estos datos. Aquí es básicamente la dirección MAC, uptime, la lista de procesos. La lista de procesos la coge haciendo un PS básico, PS hardcodeado ahí, que tienen, un sistema de unas funciones internas para coger configuración de la red, toda la configuración de la red, y todo esto se empaqueta en headers y todos estos headers se van mandando, ¿de acuerdo? Se van mandando de una manera estándar. Una parte muy interesante es cómo se ejecutan los comandos. Si alguna vez queréis, digamos, a bajo nivel, comprender cómo funciona una RAT o si queréis hacer una de juguete, pues la verdad que hay otras opciones más sencillas, pero esta es interesante porque es muy básica. Tienes un conjunto de utilidades básicas para ejecutar comandos y luego el protocolo de beaconing, que es muy sencillito. Es súper sencillito. Es rellenar un paquete, un paquete, ¿ok? Y esta es la parte en la que el análisis de código fuente se facilita muchísimo por una herramienta como yo he probado ChatGPT, no he probado con Gemini, ¿ok? En el que le dices, reconstrúyeme a partir de esto la típica estructura de paquetes en la que quiero decir cuánto ocupa, ¿vale? Cómo me haces, digamos, la ingeniería inversa del protocolo que está enviando esto, que es lo que quiero coger, ¿vale? Esto, a mí me gusta mucho la parte de triggers. El trigger es una señal que desde el cliente se le manda al implante para decirle, háblame y dame una shell que quiero enviar comandos, ¿ok? Esta es la única parte sofisticada que tiene Hive, es esta. Todo lo demás es extraordinariamente básico. Es un implante del año 2002-2003 que luego nunca lo evolucionaron más. Pero el trigger sí es muy bonito. Es muy bonito porque es, digamos, es también lo que levanta más la detectabilidad, por lo menos entre sus víctimas. Tiene tres, uno basado en ICMP, otro en UDP y otro en TCP, y para cada uno de ellos varios mensajes, ¿ok? Entonces, lo que se hace fundamentalmente es enviar una señal que el implante tiene que tomar la decisión de si viene de una fuente autenticada o no, ¿de acuerdo? De si viene de una fuente autenticada o no, de si viene realmente de su máster o si es alguien que lo ha descubierto pero ha dicho, tranquilos, vamos a experimentar un poco con él porque no voy a hacer un boost aquí, ¿no? Que esto es muy típico. ¿Cómo hace eso? Pues lo hace de varias maneras. Hasta la versión 2.5, digamos, la estructura del trigger es esta, que es muy sencilla. Tienes aquí muchos datos random. Estos datos random se generan aleatoriamente
entre un valor mínimo y un valor máximo. Y eso se hace para evitar la creación de firmas basadas en la longitud, que diga siempre es un paquete de 230 bytes basados en tal. Entonces le metes mucha aleatoriedad, ¿de acuerdo? Y luego, la parte de dentro, lo que se hace es que parte de esos random bytes se utilizan como XOR para hacerle un XOR a todo esto. Entonces, de esta manera, ningún trigger tiene exactamente los mismos bytes, ¿ok? Simplemente le vas metiendo un poco de polimorfismo súper básico. Lo que hay aquí dentro del trigger, que es lo que le manda, recordad, es lo que le manda el cliente, o sea, el operador al implante. Lo que le mandas ahí es una dirección IP y un puerto al que tiene que conectarle de vuelta, ¿no? O sea, lo que le estás diciendo es, escúpeme una shell a este sitio, ¿vale? Dame una shell de vuelta a este sitio. Y esto la vas eligiendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, esto, los tres problemas fundamentales que tienen, es que se colaron en el diseño del trigger y el paquete ICMP y el paquete, el paquete TCP y el paquete UDP resultante no es compliant con el protocolo, ¿vale? Entonces corres el riesgo de que muchos cortafuegos te lo capen porque no tienes porque básicamente lo reconocen como algo que no es TCP, ¿de acuerdo? Y luego había otro problema, y el problema fundamental es que era muy fácil sacar firmas de los de ICMP. Entonces, para evitar estos problemas, intentaron hacer un cambio de firmas que resultó ser un poco complicado y tuvieron que hacer algo que no les gustó demasiado a los programadores, y es que tenías que recurrir a una cosa que se llaman raw sockets, que supongo que muchos los conoceréis, y para utilizarlos tienes que ser root. Y esto dijeron, me estás complicando la vida porque desde el punto de vista operacional yo esto podía vivir sin ser root y ahora me vas a obligar a tener que ser root, lo que implica pues, una elevación de privilegios o explotar otro... Pero bueno, esto en su día no fue ningún problema. ¿Okay? Lo más interesante de todo esto es que tuvieron que quitar muchos de estos porque se dieron cuenta que alrededor, yo no sabría decir en qué año, pero digamos que hubo un momento en el que en entornos corporativos se empezó a filtrar cantidad de ruido. Por ejemplo, tráfico ICMP nunca sale a Internet, mientras que antes sí, ¿no? Y entonces muchos, a nivel de diseño dentro del código vais a ver cómo hay muchos elementos que se han ido deprecando porque dije, no, esto ya no podemos hacerlo, esto ya no podemos hacerlo, esto ya no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Y lo mismo con cosas como, por ejemplo, el comentario que os he enseñado antes de, vale, ¿y en qué interfaz escucho? ¿No? Porque si no es ETH0, ¿dónde ellos escucho? ¿De acuerdo? Hay un comentario muy bonito sobre un bug de Windows 2000 que cuando abres raw sockets no ves paquetes UDP. Y era un bug que tenías que aplicar. Entonces decía, si mi víctima no ha aplicado el parche, no está parcheada, entonces no puedo leer paquetes UDP, ¿ok? Con lo cual no me sirven tampoco esos triggers, ¿no? Que es una parte bastante interesante. Aquí os he dejado una versión simplificada por ChatGPT del código. En plan, coge el código, quítale todo, si es Linux, si es Solaris Spark, si es Solaris x86, quítale todos los comentarios que hay y déjame el esqueleto. Si yo tuviera que enseñar en 10 minutos el esqueleto, ¿cuál sería? ¿No? Y me da este esqueleto. Me dice, bueno, pues esto lo que hace es que abre el socket y while 1, o sea, este bucle, ¿de acuerdo? Entonces, este check timer de aquí, que lo vamos a ver al final, es para autodestruirte. Si hace mucho tiempo que estoy aquí, entonces me muero, ¿de acuerdo? Y si no, miro esta asignatura, que básicamente es un proceso de autenticación, y si es así, saco la clave, autentico el trigger, y si no, pues hago un fork, y ya está, y abro la shell, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. El callback es... me lo ha simplificado demasiado, porque la simplificación que me han hecho ha sido, básicamente, pongo una alarma para conectarme. Esto es porque cuando no quieres decorrelar la señal que te llega de trigger de devuélveme una shell, tú no contestas inmediatamente, ¿vale? Entonces te dice, mándame una shell. Entonces tiras una alarma y te esperas a lo mejor 30 segundos, 15 segundos, un minuto y luego contestas, ¿ok? Pero no, porque si no haces un ping-pong que digamos, no es bueno, ¿vale? Entonces, manda una alarma aquí con un tiempo que esto, como me lo ha limpiado, como ChatGPT me ha quitado cantidad de código, tendré que mirar dónde está, ¿no? Pero digamos, coges rápidamente, interpretas muy rápidamente la función, ¿no? Coges la conexión, haces una conexión. Esto es una conexión con Polar SSL, que es una librería de TLS, ¿vale? Y en esta conexión, básicamente, empieza la sesión, ¿de acuerdo?
Lo siguiente que es la más simplificación, esto es muy típico, los analistas, aquí están los que se dedican a esto, os contarán que cuando estás analizando un bicho de estas características y no está ofuscado, etcétera, llega un momento en el que te encuentras el típico switch, ¿no? El típico de, ¿no? Llega un paquete que es un comando, hay como un parsing y luego aparece o bien la tabla de jumps o el switch enorme, ¿no? Y dices, bueno, esto es lo típico de una RAT o de un bot al que le estás diciendo exit, upload, download, ¿no? Y cada una te va llamando a una función que es la que se encarga de esto, ¿no? Pues aquí tenéis el código de todo esto limpito, limpito, limpito de leer de TLS. Esta es la función súper básica, ¿vale? Y ya para terminar, que no me voy a pasar, os cuento 4 cosas súper divertidas de Hive que ayudan a entender un poco cómo funciona. Los diseñadores hicieron algo que yo nunca hubiera hecho, que es utilizar TLS sin criptografía. Hay una opción que utilizo TLS y quito la criptografía y yo pongo la mía, ¿vale? Y la mía es una cosa que se llama XT, que es un algoritmo criptográfico súper sencillo, pero querían tener más control sobre eso. Y esto es una de las cosas que siempre pasan los años y le sigues dando vueltas. ¿Por qué utilizan TLS 1.2, primero 1.1, luego 1.2, sin cripto? Y prefieren utilizar su propia cripto, ¿no? Esto pregunta, ¿no? Segundo, para la autenticación utilizaban un certificado impersonado de Kaspersky. No es un certificado, o sea, es un certificado que ponía Kaspersky, pero que lo habían generado ellos. De hecho, hay unos scripts para generarlos de OpenSSL en el que aparecen ahí pues, firmados por Comodo, eso sí. Hay una cosa que es muy bonita, muy bonita, muy bonita, que cuando la ves dices, ¿por qué habrán hecho esto? Estábamos hablando antes, aquí Josemi y Gerardo han hablado cantidad de ofuscación, ¿no? Y entonces veréis en el código fuente que hay un fichero que se llama functions strings que está lleno de defines, ¿no? Y aparece release netstat rn y pone aquí tracatran. Self-delete, check timer, update file, para todas las funciones del código fuente aparece esta cadena de aquí, ¿no? Y dices tú. Entonces, esto, ¿sabéis cómo funciona el preprocesador de C, ¿no? Esto lo que va a hacer es que justo al principio, antes de compilarlo, va a renombrar las funciones, ¿no? No se va a quedar ninguna función así. Dices, no sé, strip, ¿no? O sea, ¿para qué te complicas la vida con esto? Si a nadie, si a quién pone en el mercado, quién pone ahí in the wild un bicho con sus símbolos. Bueno, algunos seguro que se le escapa, no me extrañaría. Pero no es, digamos que no es normal, ¿no? Es muy amateur eso, ¿no? Típicamente haces un strip y le quitas todos los símbolos. Entonces, ¿para qué te complicas la vida con esto, no? Entonces, empiezas a preguntarte, y la solución es muy bonita. Es una solución muy, muy, muy bonita que está en un comentario además. Y es porque en algunas versiones, en algunos sistemas operativos, por ejemplo, en Solaris, ¿de acuerdo? En Solaris, si la tabla de símbolos no está contenida enteramente dentro de un segmento, strip no te la quita, ¿vale? Y entonces tú haces un strip y al binario y el elf resultante sigue teniendo su tabla de símbolos ahí, ¿vale? Y esto es lo típico que yo creo que alguien se pegó alguna leche alguna vez y dijo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, ¿cuál es la solución? Esto es una solución, yo no conozco ningún otro ejemplo en el que utilicen esto, que es, digamos, un ofuscador en el código fuente porque cuentas con que no vas a poder hacer un stripping de los símbolos después, ¿no? Y tiene 3 o 4 casos de estos que son muy, 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 muy bonitos. Algunos como, por ejemplo, este, que es arcv, los argumentos que le pasas, ¿de acuerdo? Borrarlos de memoria, borrar la memoria, básicamente pues para que no los veas ahí en la memoria cuando hagas un PS o cuando mires en un forense súper básico. ¿Por qué? Pues porque en los argumentos está, por ejemplo, la IP del long beacon, está el puerto, hay una información que es muy valiosa, ¿no? Que se la pasas por argumentos. Y por último, ya para terminar, un caso muy chulo, un caso muy interesante que a mí me gusta mucho de este ejemplo. Es que hay una función aquí que se llama check timer, que si os acordáis, cuando está él escuchando, antes de nada está preguntando check timer. Y esto lo que hace fundamentalmente es mirar la última época, cada vez que te llega, tú haces un beacon y te contestan ACK, o cada vez que te llega un trigger, tocas un fichero.
y entonces el timestamp de ese fichero es el que utilizas para decir esto es mi tiempo de último contacto. Esto es la última vez que mi dueño me llamó. ¿Ok? Entonces, uno de los parámetros con los que tú configuras a este implante es cuántos días tienen que pasar sin contacto para suicidarme. ¿Vale? Básicamente porque si llevo X días y nadie me ha llamado, o yo hago beacon regular pero no me llegan los ACKs, no sé qué ha pasado. Aquí esto se ha levantado, entonces se han pillado a uno, a dos, a tres, al resto como los lemmings, ¿no? Nos tiramos aquí hacemos el puff, aquel para que no nos pueda pasar esto, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es súper interesante, porque la forma de hacerlo es muy sencilla. Entonces, esta versión ya está corregida, pero la versión anterior tenía una vulnerabilidad, ¿vale? Una vulnerabilidad que os voy a contar ahora. Esencialmente, si miráis aquí, lo único que sucede es que se calcula la hora actual, en este time, ¿lo veis? Y se le resta la marca de tiempo que tiene este st, que viene de arriba, de cogerle de stat a este fichero que os estoy diciendo de self-delete, ¿vale? Y se calcula esta diferencia, ¿vale? Este time diff aquí, ¿de acuerdo? Si este time diff es mayor que 0, entonces se mira si es mayor que digamos, el umbral de borrado, y si es así, se marca para... Este mark termination es una función muy interesante que no os voy a contar hoy, es que cuando has tocado un sistema, has estado en un sistema, aunque te autodestruyas, dejas una marca escondida ahí, ¿vale? Porque quieres luego posteriormente reconocerlo, ¿vale? Entonces lo marca y se borra, ¿vale? Se autodestruye. La autodestrucción es muy sencillita, es un shred básico y poco más, ¿ok? Pero se dieron cuenta de una cosa, y es que los operadores, que a veces los operadores pues le das la herramienta y la utilizan y ya está. No sabían por qué muchos implantes se estaban autodestruyendo prematuramente, ¿no? Decían, jolín, aquí hay gente, ¿no?, que ha cogido 100 víctimas y he perdido 90 mañana. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿No? ¿Por qué no eran 30 días el día de autodestrucción? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces, analizando un poco lo que estaba sucediendo, lo que se dieron cuenta es que esta diferencia que estamos calculando aquí, ¿de acuerdo? Esta diferencia de aquí era enorme. Esta diferencia era enorme. Decía, la hora actual menos la última vez de contacto, ¿vale? Son 29 años, ¿vale? Esto ya te pone una pista de lo que está pasando aquí, ¿no? Muy una pista de lo que estaba pasando aquí. No es que hicieran 29 años, es que esa diferencia era negativa. Y era negativa y estaban utilizando un signet long en la versión anterior, y sabéis lo que le pasa a los unsignet cuando le metes un valor negativo, ¿no? Que te vas al otro extremo. Y lo que estaba pasando es que en muchas máquinas, que es lo que os decía antes, en muchas máquinas el reloj se pone en época 1 después de rebotar. Y en otras, por el sistema de persistencia que tenían estos bichos, se levantaban antes de contactar a NTP. Y entonces resulta que cuando la máquina rebotaba, y entonces initd empezaba a levantar todos los demonios, levantaba este también, en unos pocos segundos hacía el beaconing, le llegaba, hacía el check, pero todavía no le había dado tiempo al sistema a actualizar el reloj, ¿vale? Y entonces ahí había una condición de carrera en la que durante, a veces hasta algunos minutos, ¿de acuerdo? A veces en algunas máquinas Sun Spark antiguas, desde que las rebotas hasta que el reloj coge hora, pueden pasar hasta 2 minutos y medio. Durante la máquina está en el año 1970. Y entonces esa diferencia es negativa y el implante decía, ¡pof!, me pego un tiro, ¿no? Y se borraba. Entonces, en la versión 2.6 hay una parte muy interesante. Entonces, ¿qué quería hacer? Que ya me he colado. ¿Qué quería hacer? Si os gusta esto, ahora íbamos a hacer una cosa que no vamos a hacer porque me había equivocado yo, pero os recomiendo que lo hagáis. Cogeros el repo, que es fácilmente accesible, no os tengo que decir ni siquiera dónde está, echadle un ojo, experimentar con él y empezad a coger código fuente y metérselo a ChatGPT, jugado un poco con los prompts y decirle, explícame esto, ¿cómo funciona esta función de self-delete? ¿Qué están pasando aquí con los comentarios? ¿De acuerdo? Y id haciendo un poquito de prompt para construiros vuestro propio modelo mental de todos los componentes, de cómo funciona y todo eso. La funcionalidad básica veréis que es súper sencilla y donde es más interesante es en los detalles. Por ejemplo, toda la parte del protocolo de triggering y cómo está construido para hacer la autenticación es un poquito complicado, ¿de acuerdo? Es un poquito complicado. Os he empezado diciendo antes que era vieja escuela porque es vieja escuela. Esto es
algo muy antiguo, que tiene más de 15, 20 años, y sin embargo, por ejemplo, XDDR33, la 360 NetLab es una compañía de Threat Intelligence china, en enero del año pasado estaba ya descubriendo in the wild algunas muestras que tienen una similitud muy elevada de código de Hive. Hay cantidad de rats que se han levantado, sobre todo de los que trabajan con routers, levantados sobre esto. Así que os recomiendo que le echéis un ojo porque es muy bonito y porque también te permite comprender a un nivel un poquito más abajo, que es a nivel de los programadores, ¿no? Que hacen esto, qué decisiones de diseño tienen que tomar y qué alternativas puede haber. ¿Okay? Y esto pues, os facilitará, si os gusta este mundo, os facilitará luego pues, comprender muchos frameworks que hay de Command and Control que son open source y ver un poco los agentes, por qué están diseñados como están, los protocolos y todo eso. Y nada más, si que tenéis preguntas o comentarios o lo que sea, pues como ahora tenemos un ratillo, seguro que